Oh, pero qué lindo que es Europa, che. Me encanta, las cosas funcionan perfectamente. Todo funciona, es increíble, todo funciona tan bien. Sí, es tan fácil vivir en Europa, hacer plata, hacer un montón de plata. Increíble, tan fácil, ¿eh? No, Europa es el paraíso. No, ¿Qué querés que te diga? Seguramente escuchaste alguna vez alguna de estas frases o vos mismo la dijiste. En este video te queremos mostrar a vos lo que la gente no ve o no quiere ver sobre emigrar. Este video es para vos si quieres emigrar o tenés un amigo que ya emigró. Porque se suele subestimar todo lo que es emigrar, lo que es irte de tu país. Se piensa que es todo color de rosa y no es tan así. No. Así que en este video te queremos mostrar esa parte que no se ve en Instagram, que no se ve capaz en YouTube. Te queremos mostrar eso. Con este video no queremos sacarte las ganas de emigrar. Simplemente queremos abrirte los ojos para que sepas cómo que viene todo en conjunto, es todo un paquete, y que sepas que es todo parte de emigrar. No es solamente los viajes y cobrar en euros. Viene todo junto. Todo incluido. No sé por qué muestra así. Te vamos a decir 6 cosas que pasan cuando emigras. Vamos con la primera. ¿Qué haces, loco? Primer punto es que estás lejos de tu familia y amigos. Sí, cuando emigras, cuando te vas a otro país, dejas a tu familia atrás, a tus amigos. Te puedes olvidar de tomarte un mate a la mañana con tu mamá. ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! O con tu papá, o juntarte un miércoles a la noche con tus amigos de toda la vida. Eso se deja atrás, es una elección que haces o que la persona que emigra hace, y se siente mucho, más que nada al principio, se siente mucho esa falta de la familia y de los amigos. Y también se extraña mucho de mascotas, de perros, porque en Ucrania yo, por ejemplo, tengo 7 perros, o 8 o 9, no recuerdo. Tenemos muchos perros y nosotros extrañamos mucho, porque yo tengo mis perros, ellos tienen sus 3 perros en Argentina, y lo que puedo hacer es solamente ver fotos o videos. Mira, justo hablamos de perro y apareció un perro. Queremos. Sí, pero esa es una cosa que pasa, que parece obvia, pero uno no se percata de lo que pesa, o sea, lo importante que es la familia y los amigos, y bueno, y la mascota. Y se extraña mucho porque solamente en la distancia, en otro país, ya arrancas a entender por qué no pasaste mucho más tiempo con tu familia o con tus amigos, no sé, y ya arrancas a entender más cosas. Ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto, que es que te perdés muchas cosas que pasan en tu país. Sí, por ejemplo, cuando mi sobrina nació, estaba re chiquita y yo quería ver todo, cómo crece, no sé, todos esos momentos chiquititos muy, muy lindos. Y yo perdí como 5 años de todo, su edad re lindo, re bonito. Y solamente cuando llamo a mi hermana y mi sobrina, esto puedo ver, es solamente una foto, un videito chiquitito, y no veo lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, con mi familia, y yo extraño muchísimo. Sí, te perdés también cumpleaños. Por ejemplo, yo me perdí cuando Argentina salió campeón del Mundial. Yo estaba acá en Alemania y veía cómo festejaban allá y decía, no, qué lindo. O lo mismo cuando me recibí, terminé mi carrera acá en Alemania y Ania me tiró harina y huevos, pero no fue como es en Argentina. Estas son las cosas que te perdés. Qué lindo que es. Cosas que van pasando en tu país, no sé, si alguien muere y no te podés despedir. Hay muchas cosas que te perdés que uno no se percata, porque otra vez yo lo que queremos hacer con este video es abrirte los ojos si vas a emigrar, pero también si conoces a alguien que emigró, porque en tu cabeza por ahí pasa como que seguramente él está allá y está todo perfecto y estás re feliz siempre porque es en Europa. Bueno, pensá en todas estas cosas también que esta persona que emigró no tiene y vos la tenés. Entonces cada uno toma sus elecciones como le parece mejor y cada uno disfruta de eso. Siempre respetando la decisión del otro y sabiendo que cada decisión que tomes, o sea, si vos decidís quedarte en Argentina, tienes una parte buena y una parte mala. Si decís emigrar, también. Lo que decidas va a tener algo bueno y algo malo. Es siempre todo junto. Me encanta tu filosofía. Muy bueno. Pero ese es el segundo punto. Segundo punto, sí. El siguiente punto, que arrancas totalmente de cero. Cuando llegas en un país como Alemania o no sé, no importa, en Europa por ejemplo, decime,
decimos, tenés que, no sé, encontrar un amigo o unos familiares con quien puedes hablar, y no es tan fácil, no es tan como en Argentina, en Latinoamérica simplemente, porque la gente está más en la distancia, más frío, ya tienen sus amigos, sus grupos sociales, y acá en Alemania, por ejemplo, intentamos encontrar algunos amigos durante un año. Un año no teníamos amigos, no teníamos con quien podemos encontrarnos en el fin de semana, tomar algo. Sí, es difícil por ahí porque los grupos ya están consolidados. O sea, hay muchos grupos, nosotros contamos el ejemplo de Alemania, pero puede ser de otros lugares también, que los grupos ya están consolidados. Entonces vos venís de afuera y vos sos el extranjero. Por más que hables del idioma, lo que vos quieras, vos seguís siendo un extranjero. Y otra cosa también que pasa mucho es que la gente rota. Cuando vos emigrás, por ejemplo, nosotros que vinimos a Alemania y vinimos a vivir acá, lo que vemos mucho es gente que rota, gente que viene por 6 meses con una work and holiday, o vienen a hacer un Erasmus, o vienen a lo que sea, pero están 6 meses y se van. Y entonces la gente rota mucho, y entonces como que estás contando 50 veces lo mismo, y cuesta formar una relación fuerte como la que tenés en tu país de origen. Bueno, el siguiente punto se aplica si viajas a un país que no hablen español. Por ejemplo, nosotros que estamos en Alemania, lo que pasa es que tenés una barrera lingüística. Hay muchas cosas que querés decir, no la podés decir, porque no es tu idioma. Querés hacer un chiste, a mí que me encanta hacer chistes. Quiero hacer un chiste y lo pienso en español, digo, qué gracioso, y lo quiero traducir al alemán, y cuando lo traduzco, o no es gracioso por la traducción, o no es el humor de ellos. ¿Me quieres contar una anécdota, Cacho? Sí, cómo no, eso resulta que un matrimonio amigo se casan. Ajá. Una pareja amiga se casan en Frankfurt. Sí. Van a la noche de luna de miel, van a un hotel. Entonces, y esa barrera es muy grande, porque te inhibe y te hace no decir las cosas que querés decir. Y mucho más tímido, te pone mucho más tímido, no puedes preguntar a alguien si, no sé, te perdiste en un sitio. Y este tema con el idioma, claro que es difícil. Yo ya tenía 2 veces. Primera vez cuando me mudó a Polonia tenía que aprender polaco para estudiar en la universidad, y después ahora acá en Alemania también tenía que aprender alemán porque polaco e inglés no es bastante acá. Y claro que el primer tiempo fue un poco difícil, no me pude explicar totalmente como quería, pero con el tiempo está mucho más mejor. Tenés que tener disciplina, tiempo, motivación, tiempo, disciplina, motivación, trabajar mucho más. No, ya entendiste. Y otra cosa relacionada con la barrera lingüística es que muchas veces la gente del país, por ejemplo nosotros que estamos en Alemania, hay veces que ellos van a pensar que sos medio estúpido, medio boludo, porque no puedes decir algo, o lo decís mal, o no entendés algo. Y eso duele mucho al principio, que es algo que la gente por ahí que no migra a un país donde no se habla español no lo ve, ni siquiera se lo imagina, pero es una sensación muy fea. Y ahí tenés que estar muy fuerte y saber vos mismo dentro tuyo lo que valés, todo el esfuerzo que estás haciendo, para no dejarte pisotear por esa gente que piensa que sos medio tonto porque no puedes hablar su idioma. Eso es lo que me pasó en Polonia y Alemania. Pensaba 2 o 3 veces que soy tan boluda porque no me puedo explicar en forma lo que quería. Me sentí tan como incómoda, pero después claro que tenés que aprender idioma y hacer cosas bien. Sí, eso es lo importante. Si viajas a un país donde no se habla español, que eso es otra cosa que mucha gente subestima y dice, no preciso hablar el idioma, por ejemplo el alemán. No preciso hablarlo, con el inglés me defiendo, con el español me defiendo. No. Habla, aprende el idioma, mete el esfuerzo ahí que te va a ayudar a integrarte mucho más, a entender lo que está pasando, a hacer contactos, aprende el idioma. No es tan fácil en Europa. Puedes olvidar que la vida en Europa es perfectamente, no. Mucha gente piensa que venirse a Europa, o que al venirse a Europa va a ser todo más fácil, todo más tranquilo. Y eso es un error. En Argentina o en Latinoamérica, del país que vos seas, ya sabés cómo funcionan las reglas, ya sabés cómo se paga impuestos, cómo se paga la electricidad, no sé, la burocracia que tenés que hacer ya la conocés. Vos cuando venís a Europa, por ejemplo, nosotros que estamos en Alemania, la forma de pagar la electricidad es otra. Los impuestos, por ejemplo, acá hay algo en Alemania que vos pagás impuestos todo el año y después podés recuperar una parte, completando ciertos formularios. También tenés que encargarte vos. Otra cosa es la parte de las visas. O sea, yo, por ejemplo, los dos que no tenemos visa o pasaporte europeo, tenemos que estar haciendo visa y visa y visa y visa y visa y visa y visa, visa, visa. No, para. Y esto hace que sea todo más complicado. O sea, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, que piensa que irse a Europa, que emigrar, que es tan fácil, que es más fácil que estar en tu propio país, no es así.
Imagínate, estás solo en otro país con reglas que no conoces. Yo, por ejemplo, cuando vení a Alemania, no sabía hasta el final todas las reglas que funcionan. No las sabemos hasta ahora todavía, sí. yo creo. Antes vivía en Polonia, ya sabía más o menos cómo se hace, qué tengo que hacer con los papeles. Pero acá vení con un electric scooter y ya manejé, que compré en Polonia, y ya manejé sin problemas, no sé, visitando diferentes lugares en Frankfurt, pero después una policía me mandó un papel. ¿Te paró primero? Sí, me paró y me dijo que, che, ¿por qué no tenés patente, estos números en tu scooter? Tenés que tener una insurance. ¿Un seguro? Tienes que tener un seguro. Y yo digo que, che, para. En Polonia, donde compré, no necesitaba eso. Allá todos los scooters no tienen que tener ese seguro. Y acá tengo que hacer. Y él me dice, sí, no es Polonia, es Alemania. Acá tenemos otras reglas. ¿Y qué? Y pagué 200 euros. 200 euros porque el electric scooter no tenía una patente y un seguro. Que ni idea teníamos que tenía que tener eso. O sea, una bicicleta no necesita eso y el electric scooter pensamos que tampoco necesitaba. Y yo estaba tan enojada, pero claro que esto fue mi error porque yo no sabía. No es su problema, es mi problema. Pero bueno, vamos con el último punto, que es que si venís a Europa no te vas a hacer multimillonario en 3 meses. Mucha gente piensa que cuando vienen a Europa los euros caen del cielo, o los dólares si van a Estados Unidos caen del cielo y uno no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. Y eso es muy gracioso porque cuando venís a Europa o si vos emigraste o conoces a alguien que emigró, sabés que sí, obviamente que ganás en dólares o ganás en euros y eso está bueno porque te da otra flexibilidad que ganar en pesos argentinos o en alguna moneda de Latinoamérica, te da otra flexibilidad. Pero también gastás en euros, tenés gastos de alquiler, de comida, también se gasta en euros y tenés que pagar impuestos, tenés que organizarte cómo haces con ese dinero. O sea, se gana bien, pero también se gasta bastante. Lo que quiero decir, haces un poco de plata, pero no te haces multimillonario un día para el otro. Y la plata que te haces, la haces porque laburás, porque trabajás y te rompes el lomo. No porque solamente vas a Europa y decís, bueno, qué lindo, estoy en Europa, vengan euros. Eso no funciona así. Tenés que trabajar, tenés que esforzarte por eso. Para que el ojo... Sí, y encontrar un trabajo no es tan fácil. Acá la concurrencia es muchísima. Hay mucha gente que también quieren trabajar y ya buscan trabajo. Yo, por ejemplo... Yo hablaba 5 idiomas hace un año y pensaba que con inglés voy a encontrar un trabajo muy rápido, pero no. Entendí que necesito alemán, estaba aprendiendo por un año alemán, ya tenía un bachelor con logística y transporte que hice en Polonia y solamente en un año encontré trabajo en una empresa. Y claro que yo... También estaba enviando estos CV muchísimo tiempo, como 3, 4, 5, no sé cuántos meses, pero mucho. Y al final lo conseguí. Pero es mucha paciencia y trabajo. Pero bueno, como dijimos al principio, lo que nosotros queremos hacer con este video es abrirte los ojos sobre lo que significa emigrar, lo que significa irte a vivir a otro país. No te dijimos las cosas lindas porque eso ya lo podés ver en Instagram o eso es lo más conocido. Pero la otra parte también está. Y tenés que saberla. Si querés emigrar o si tenés a alguien que ya emigró, y capaz vos pensás, está en Europa, que él está más tranquilo. Tiene suerte. Qué suerte, está en Europa, hace plata. Acordate de todas estas cosas que te contamos hoy para que tengas también un poco de empatía y lo entiendas un poco a ver por todas las cosas que pasan. Hay días, para nosotros, que yo creo que los dos podemos admitirlo, y que si vos emigraste también lo conocerás, que hay días que estás con mucha depresión, estás triste. Hay un día que extrañas a tu mamá, a tu papá, a tus perros, a tu hermano, lo que sea. Y estás triste y estás lejos, estás solo, con todos los problemas que te dijimos. Y no es fácil, pero nosotros no nos arrepentimos de haber tomado esta decisión y de estar acá. Claro que emigrar a otro país es una decisión muy grande, muy difícil, pero creo que si estás listo para todos estos desafíos, tenés que probar, tenés que tomar decisión y, no sé, probar y disfrutar de la vida, porque eso vale la pena. Para nosotros, por ejemplo, nos gusta muchísimo viajar, conocer la gente, hablar mucho, hablar cada día con todas las personas, en metro, en avión, en la calle, en algún lugar. Conocer gente nueva, experiencias nuevas, lugares nuevos. Conocer cultura, no sé, probar otras comidas, como insectos en museo en Berlín, por ejemplo. Si no viste este video, puedes ver acá.
fuimos a un museo con la comida muy asquerosa en Berlín y fue experiencia increíble. La comida estuvo muy rica. ¡Mua! Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, de darle un like, una manito arriba, de suscribirte, que ya estamos muy contentos cómo crece la comunidad. Sí, y si te gustó ese video o tienes más preguntas, claro que siempre puedes escribir a nuestros comentarios acá abajo y no sé, vamos a charlar, comunicar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Qué lindo, me encanta. Qué lindo que es Europa, ¿no? Me encanta. Qué lindo. Todo tan tranquilo. No hay problemas. ¿No? Tranquilidad. ¿Vos te acordás que hubo paro del tren la última semana? Hace 2 semanas hubo paro colectivo. Esta semana hubo paro en el aeropuerto. ¿Y qué? Qué lindo que es Europa. Qué lindo que Europa. Acá funciona todo perfecto. Funciona todo Sí. perfecto, sí. Come on.